Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio más de Pláticas en el Nido, maestros mexiquenses, este espacio de la Subsecretaría de Educación Básica para los maestros del subsistema educativo estatal, en el que se pretende reconocer la trayectoria, los servicios de los docentes del Estado de México. Y en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con el doctor Eduardo Andere, escritor, una gran variedad de libros que ha tenido la dicha de escribir, analista, sobre todo de políticas públicas, todo un especialista en temas de educación. Es un hombre conocido, pero sobre todo reconocido en la comunidad educativa internacional. Bienvenido, doctor. Gracias. Esta es su casa, este es su espacio. El doctor Andere es abogado por la Universidad Iberoamericana. Correcto. Tiene una maestría en economía y es doctor en ciencia política. Tiene evidentemente una formación con una amplia visión de los problemas sociales, pero eso me da pie, doctor, a realizarle la primera pregunta. Adelante. ¿Quién es el doctor Andere y dónde nace su interés por los temas educativos? Es una muy buena pregunta. Fíjate que esa pregunta me la han hecho con algunas variaciones al terminar mis charlas o conferencias. Y cuando la gente lee, a ver, pues eres abogado y estás escribiendo sobre neuroaprendizaje o neuro algo. Sí. Es que cualquier cosa que hagas en estos días, si no le pones el prefijo neuro, ya no estás actualizado. Pero bueno, mi interés por la educación y por el aprendizaje se deriva más que de una selección mía, consciente, estudiada, atinada de qué es lo que quiero hacer en la vida. Se deriva de cómo la vida me fue respondiendo a decisiones que yo había tomado. Y lo he dicho en diferentes foros, que la vida es como una partida de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Estás ahí antes de tus principales decisiones de la vida y haces un movimiento y esperas que el contrincante, en este caso con quien estás interactuando, que es la vida, te responda de una manera, luego haces otro movimiento y de repente la vida te sorprende, ¿no? Con movimientos diferentes a los que tú esperabas, y entonces tienes que adaptar tu estrategia de vida de acuerdo a cómo la vida te va respondiendo. Entonces la vida es un juego, y es un juego parecido al ajedrez. Yo no planeé para esto. Estudié para abogado. Mi carrera inicial como abogado no era en el sector educativo, era en el sector financiero. Trabajé en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en lo que era la ahora extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Luego trabajé luego estuve también dando clases como profesor universitario en el ITAM por muchos años, como 10 años o 15 años. Y luego, que eso fue mi contacto, digamos, pero yo era profesor de ciencia política, de economía política internacional, de análisis político moderno, de negocios internacionales, de decisiones estratégicas. Pero por razones de la vida me invitaron a formar parte de una terna para dirigir una comisión sobre la relación educativa y cultural entre Estados Unidos y México, que se llama la Comisión Fulbright García Robles. Correcto. Y eso me lleva, a mi primer contacto, con la política educativa. Antes de eso, había yo trabajado en el CONACYT como director general adjunto de Asuntos Internacionales, y esa experiencia me llevó muy de lleno a la política de ciencia y tecnología y educación superior en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que te va acercando, al mundo de la educación. Entonces trabajo algunos años ahí en el CONACYT, después en esta comisión internacional, es un organismo internacional de apoyo de las relaciones entre
México y Estados Unidos, y ahí tomo la decisión de ser, digamos, asesor o consultor, no escritor, asesor y consultor en temas de educación, sobre todo educación superior, ciencia y tecnología. Y bueno, tengo algunos clientes, gobiernos de los estados, algunas universidades, y empiezo a desarrollar, precisamente para colocar mis servicios, desarrollo un modelo de la planeación estratégica de la educación en México. Y este modelito, ¿no?, lo represento en presentaciones apoyadas con PowerPoint, y empiezo a dar pláticas y charlas. Una vez doy una plática en la universidad, en el ITAM, sobre educación y estrategias para prepararse mejor, para educarse con grados avanzados, y el gran diseño, la educación en México. Y una persona que estaba en la audiencia se acerca y me dice: oye, yo trabajo ahí en Los Pinos como secretario particular de un asesor del presidente. Si te invitamos, ¿nos darías una plática ahí a los asesores? Y le dije: sí. Como a los 15 días me habla por teléfono y me dice: sí, vente a dar la plática, la misma plática. Claro que la arreglé, la modifiqué. Entonces llevaba yo, digamos, una presentación de unas 300 diapositivas sobre los problemas de la educación en México. Tenía yo una audiencia de 2 personas, el asesor de asuntos educativos y sociales del presidente en aquel entonces, Fox, y del asesor de asuntos económicos. Me escucharon con mucha atención durante 3 horas. Al término de la charla, uno de ellos me acompaña al automóvil, al estacionamiento, y me dice: oye, Eduardo, ¿sabes que tienes un libro aquí en tu charla, en tu presentación? Y le digo: o sea, no se me había ocurrido, la verdad. Y entonces mi pensamiento en ese momento cambió. Un solo comentario, un movimiento, ¿no?, este tablero de la vida, me hizo reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y llego a tu casa y ahí decido hacer un cambio radical de mi actividad profesional. Suspendo, digamos, todas mis participaciones como consultor y asesor, y transformo mi modelo de la planeación educativa en México en un libro, en un manuscrito. Lo llevo a una editorial y me lo publican, y fue mi primer libro sobre la educación, que se llama La educación en México, un fracaso monumental, publicado en agosto del 2003, o sea, se van a cumplir 20 años, doctor. Ojalá podamos platicar un poquito. Ese es mi primer contacto, pero fue un libro escrito con base en estadísticas. Es un libro repleto de tablas y de gráficas y regresiones y datos, basado en información generada por fuentes originales como la CEP o como el INEGI, o fuentes internacionales como la OCDE o el Banco Mundial o la UNESCO, y hago un diagnóstico de la educación en México, y un poco derivado de la crisis. Al libro le fue muy bien, pero me entra una especie como de crisis cognitiva existencial, de decir: bueno, ¿cómo estoy haciendo una crítica de la educación si no he ido a las escuelas? Digo, más que a las escuelas de mis hijos. Y entonces ni tengo una exposición internacional. Y es cuando se me ocurre hacer esta incursión de tratar de averiguar cómo es la mejor educación en el mundo. Y ahí se produce un libro que, después de que es publicado, participa en una especie como de concurso organizado por un comité. Por aquel entonces el CEIEM, yo no conocía a nadie del CEIEM, de repente alguien, recuerdo muy bien su nombre de pila, Salvador, muy amable, me dice: oiga, doctor, estamos considerando meter su libro, que ya había sido publicado unos meses antes, en concurso para
para la biblioteca, para hacer una pequeña biblioteca de 10 libros del Estado de México, como parte del CEIEM. Y nos pueden mandar 3 copias para el comité, y les mandé las 3 copias, y como al mes me hablan por teléfono y me dicen, fíjate que tu libro entró en el grupo de los 10 libros, sí lo vamos a producir y lo vamos a meter para la biblioteca del Bicentenario del 2010. Y entonces se hace una edición especial, revisada, un poco actualizada, publicados por editoriales bien establecidas, y ahí es donde conozco a las autoridades educativas, conozco al subsecretario, en aquel entonces estaba en el CEIEM, el maestro Rogelio Tinoco, que me trató de maravilla, todo el comité me trató muy bien, e iniciamos una relación que sigue hasta nuestros días, en donde yo he estado participando activamente en diversos ejercicios de formación de cuadros tanto magisteriales como directivos y de liderazgo y de gobierno de la educación. Y de ahí para el Real, ahí ahorita hace un par de meses acabo de publicar mi libro 17, digamos. 17. Te conté al principio, y todo eso me mete en 3 líneas de investigación que me llevan a publicar libros de política pública, como lo decías, otro sobre educación comparada, ¿no? Como la educación en el mundo, que es de cómo es la mejor educación en el mundo, y una más sobre aprendizaje y creatividad y cosas de ese tipo. Sin duda, doctor, se ha convertido usted no solo en un especialista en el tema educativo, sino en un experto, porque pues, ha tenido la oportunidad de convivir con maestros, no únicamente de México, sino de muchos países del mundo. Y en ese sentido, y retomando esta metáfora que me gusta de ver la vida como un tablero de ajedrez, donde uno juega contra ella o con ella, dependiendo. Ajá. ¿Qué pieza en ese tablero de ajedrez es la educación, doctor? ¿Cómo apoya el crecimiento o el desarrollo individual la educación? Tanto individual como grupal y comunitaria, sí, y nacional, ¿no? O sea, a nivel individual la educación es una herramienta extraordinaria para alimentar nuestra máquina innata, estructural y funcional de aprendizaje. O sea que estamos diseñados por la naturaleza para ser máquinas de aprendizaje. Aprendemos todos los momentos, en todas las circunstancias. Y la educación es como un aparato, como un ambiente y un aparato que en teoría debe ayudar a nuestra maquinaria interna de aprendizaje. Y por eso vamos a la escuela, y por eso la labor de papá y mamá en el proceso de la educación a través de la crianza son tan fundamentales, porque crean ese ambiente en donde nuestra máquina de aprendizaje se desarrolla. Entonces, a nivel individual es extraordinariamente importante para ayudar a nuestras capacidades innatas de aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a numerar, aprender a graficar, aprender a declamar, a aprender cosas muy sofisticadas, aprender a crear, ¿no? A aprender a resolver problemas, en fin, con todo este maravilloso menú de cosas que incluimos en el proceso de aprendizaje y que lo traemos innato para seguir nuestro mandato de vida, ¿no? Nuestro mandato cerebral, nuestro mandato celular, que es vivir bien y por mucho tiempo y con salud y lo más felices posibles. Entonces la educación la veo como el andamiaje para que esto que traemos por naturaleza se desarrolle. Es una especie de motor. Es un motor, es un multiplicador de nuestras propias capacidades internas. Doctor, comentaba usted hace ratito que ya prácticamente 20 años de la publicación de aquel libro que detonó todo este periplo, toda esta odisea
en la que usted ha estado envuelto en temas educativos. 10 años prácticamente ya también de aquella Escuela Rota, ¿no? Del libro que usted publica como, pues no como segunda parte, pero sí digamos como... A los 10 años. A los 10 años retomar el asunto. ¿Cuáles son las perspectivas del doctor Andere a 20 años de aquella primera obra y a 10 años de la Escuela Rota con respecto a la educación? Hace 10 años escribí el libro de la Escuela Rota, hablando de la década. Y bueno, pues el libro habla de una especie como de década perdida de la educación para fomentar el aprendizaje. Ahorita estoy escribiendo el otro, el de los 20. El de los 20 años. Justo ahorita, ¿no? Estaba yo platicando, estaba recordando en qué capítulo voy, qué estoy diciendo, qué tipo de análisis estoy haciendo, diferente de lo que hice hace 10 años con la Escuela Rota, para decir, a ver, ¿qué hemos hecho? 20 años, es un chorro de años, ¿no? Hace 20 años cuando... 2 generaciones, doctor. Sí, o sea, hace 20 años no existía prácticamente ningún niño de los que hoy llamamos niños PISA, ¿no? O sea, hace 20 años, en el 2003, apenas si estábamos conociendo los resultados de la primera prueba PISA, y apenas nuestros líderes educativos nacionales nos decían que íbamos a estar mejor en 6 años. Y la verdad de las cosas, como lo digo en el libro de la Escuela Rota, es que no estamos mejor. Y ahora que a los 20 años, pues tampoco estamos mejor, ¿no? Más o menos hemos mejorado en algunos indicadores de cobertura. Estamos todavía muy rezagados de los promedios, de los mejores promedios internacionales, porque en la medida en que nosotros avanzamos, pues también avanzan los otros, ¿no? No es que detenemos el progreso de todos los que avanzaron antes para que los que venimos atrás los alcancemos. Ellos siguen avanzando y probablemente a tasas más aceleradas de las que estamos avanzando nosotros, porque venimos con mucho rezago. Entonces, mi análisis preliminar es que no es muy halagüeña, digamos, la respuesta que voy a dar 20 años después, ¿no? Y 20 años después de estudiar y de revisar y de recorrer y de platicar con maestros, directivos, profesores, expertos de pues, alrededor de 40 sistemas educativos, en alrededor de 30 países. Hay países que tienen varios sistemas educativos, o muchos sistemas educativos, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, si hemos avanzado en cobertura, si seguimos rezagados, si los otros también están avanzando, y en lo que menos hemos avanzado es en el reconocimiento de que la educación no es solo los horarios escolares, los edificios, los libros de texto, los currículos. La educación sobre todo es un andamiaje institucional para ayudarle al ser humano a ser mejor ser humano, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde nos hemos atorado. Doctor, en ese orden de ideas, hablando de estos rezagos que no han podido ser subsanados a lo largo de 20 años desde la publicación de aquella primera obra, se dice que evaluar es darle valor a algo, ¿no? Es decir, darle pues aquilatarlo, pesarlo con respecto a otros, es decir, siempre es comparado. Ante la ausencia de PISA, ¿cómo podemos evaluar ahora la nueva escuela mexicana? Bueno, PISA se suspendió en el 21, debió haberse realizado en el 21, pero sí se realizó en el 22. Y los datos se deben dar a conocer en diciembre de este año. Ahí vamos a saber. Yo creo que los resultados no van a ser muy buenos, en realidad, porque después de casi 2 años de estar fuera de la escuela, para un país que no estaba preparado para estar fuera de la escuela, contra países que están metidos, digamos, en esta carrera no competitiva, pero siempre una carrera de la educación mundial, y que sí estaban preparados para irse a la distancia, pues seguramente vamos a encontrar mayores brechas. Yo vería como algo de inesperado que México haya reducido la brecha en estos últimos 4 años, desde la última prueba PISA.
Yo vengo de una charla a asesores metodológicos del Valle de Toluca, sobre educación y aprendizaje y otro tipo de cosas, y les decía que en los últimos 10 años, del 2009 al 2018, en la materia de español, lectura como se le dice en PISA, no hemos tenido avances. El promedio de los resultados ha sido el mismo. Entonces, yo no espero que para el 2022, que se dan a conocer en 2023, como dije en diciembre, no espero que tengamos resultados muy halagüeños. Y tampoco lo estoy viendo en la política educativa a nivel nacional. No veo en realidad cambios que vayan o que toquen el tema de la maquinaria del aprendizaje. Están preocupados por otro tipo de cosas, pero no por elevar los aprendizajes de los niños y de los jóvenes. Doctor, con ese bagaje internacional que tiene usted, más de 30 países, nos comenta, más de 44 sistemas educativos, es evidente en su obra que, pues, si no el mejor, sí uno de los mejores sistemas educativos que usted conoció fue Finlandia. Sin embargo, desde México, pues, y quizá desde los países latinoamericanos, pues el sistema educativo finlandés se ve de una manera ideal, ¿no? Como la caverna de Platón, así algo completamente idealizado. En el mundo de las ideas. En el mundo de las ideas, pero desde su perspectiva, ¿a qué sistema educativo sí puede aspirar en el mediano plazo un país como México? O sea, mira, la primera lección que deriva uno de estudiar comparativamente la educación nacional o internacional, en mi caso es la educación internacional o mundial, es que no puedes copiar, ¿no? O sea, copiar soluciones de otros países es inocente y es irrelevante, porque para que nosotros pudiéramos copiar la educación de Finlandia, tendríamos que traernos a los finlandeses a México, porque la cultura es la base de la educación, o sea, la base de tu desarrollo educativo. Y la cultura, bueno, pues la cultura son los hábitos de los finlandeses, o de los japoneses, o de los singapurenses. Entonces no puedes copiar, ¿ves? No existe la escuela finlandesa en México, ni la escuela holandesa en México, ni la escuela de Singapur, ni el método de Singapur o de Finlandia o de Inglaterra o de Estados Unidos en México, porque o sea, es una forma de anunciar un producto, es mercadotecnia para vender una imagen. Pero lo que sí puedes hacer, lo que no debes hacer es copiar, lo que sí puedes hacer es observar y aprender qué es lo que hacen para el desarrollo de la maquinaria de aprendizaje. Y la maquinaria de aprendizaje que tenemos los mexicanos es la misma que tienen los finlandeses y los japoneses y los chinos, que es nuestra respuesta innata a los fenómenos de la vida con los que vivimos y que cómo lo podemos mejorar, ¿no? O sea, cómo aprenden mejor nuestros procesos cerebrales y mentales, y eso sí podemos aprender, o cómo organizar a las instituciones para que las capacidades innatas que tienen los niños se desenvuelvan mejor, ¿no? ¿Qué tipo de institución, qué tipo de arreglos institucionales a nivel de escuela, a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel de región o de estado puedes ofrecer para que estas capacidades de los niños, los jóvenes y también de las maestras y de los maestros se desarrollen mejor? Y de eso sí podemos aprender mucho de otros sistemas educativos, como qué hacen que puede inspirarnos, pero no copiar lo que están haciendo. De tal manera que a partir de la realidad del mexicano, de la realidad de la cultura que vivimos, de los hábitos que tenemos, de la forma en la que vivimos los procesos de crianza con mamá y papá, y cómo esos procesos se unen a los procesos de enseñanza en la escuela,
con las maestras y los maestros, a partir de esa realidad podamos aspirar, digamos, a tener unas mejores condiciones de crianza en el hogar y unas mejores condiciones de escuela y de enseñanza y aprendizaje en el aula y en general en los espacios de aprendizaje que ofrece una institución a la que llamamos escuela. Y ahí nos podemos colgar de ideas muy fundamentales como una buena crianza, que significa una buena relación con papá y mamá. Es el secreto de la buena educación en la escuela, de la buena enseñanza en la escuela. Yo pienso que deberíamos de tener una organización institucional grande, nacional, masiva, que voltea a los procesos de crianza. Porque si los niños llegan a la escuela, digamos al preescolar a los 3 años de edad, con procesos negativos de crianza en el hogar, la educación puede hacer un poco. Claro. Ya es tarde para hacerlo. Entonces necesitamos que como sociedad ver qué está pasando en el hogar para que los niños lleguen pedagógicamente listos a la escuela. Si el niño me llega desnutrido, golpeado, con tensión tóxica a la escuela, la pedagogía puede hacer muy poco. Y claro, si eso lo continúas en la escuela con ambientes tóxicos en la escuela, ¿no? Escuelas con ambientes empobrecidos de aprendizaje que sirven a niños que viven ambientes empobrecidos de crianza, además de pobreza social y pobreza económica, pues tienes los ingredientes para que cualquier método te falle, ¿no? Claro. Entonces la pedagogía en realidad empieza desde la crianza, y la crianza, lo fundamental es el manejo de las emociones, ¿no? Doctor, con esta experiencia acumulada que ha tenido usted a lo largo de su trayectoria en conversaciones con estudiantes, con directivos escolares, ¿qué le diría usted a los maestros mexiquenses? Usted los conoce, ha trabajado en múltiples ocasiones con ellos, han tenido acercamiento tanto con su obra como con sus pláticas. ¿Cuál sería el mensaje del doctor Andere a los maestros mexiquenses? Les voy a dar el mismo mensaje que les di hoy en la mañana a los asesores metodológicos que trabajan precisamente para ayudar a los maestros. Les dije, a ver, vamos a estar hoy toda la mañana trabajando sobre qué cosas hacer, o sea, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí para mejorar a nuestras escuelas, ¿no? Ustedes son multiplicadores, digamos, de un pensamiento educativo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel regional. ¿Cómo podemos mejorar a las escuelas? Entonces, estamos de acuerdo que estamos aquí para mejorar a nuestras escuelas, y cuando decimos mejorar a nuestras escuelas, estamos hablando de niñas, niños, maestras, maestros, mamás y papás, que es la comunidad escolar. ¿Cómo podemos mejorarlas? Pues mejorando nosotros. Entonces, en realidad convertimos una charla, un trabajo, un taller. Vamos a mejorar a las escuelas a través de mejorar nosotros. Entonces, mi principal mensaje para las maestras y para los maestros del Estado de México y de todo México es revisar qué tipo de cosas hacemos, qué tipo de hábitos tenemos que son positivos y que llevamos a la escuela a diario, y cómo podemos mejorar nuestros hábitos personales, tanto desde el punto de vista emocional como cognitivo. Y si yo logro y encuentro la forma de mejorar a través del manejo de mis emociones y de mis habilidades intelectuales de maneras muy específicas, si yo encuentro la forma, la llave, el algoritmo para ser yo una mejor persona, a través de ser una mejor persona, cuando yo llego a la escuela como asesor,
metodológico, pedagógico, y transmito, digamos, mi aprendizaje de los procesos de mejora, voy a ayudar a los maestros y a las maestras a ser mejor. Y ahora pensemos en las maestras y en los maestros. Si los maestros y las maestras ingresan a un proceso de mejora de mis hábitos, ¿no? Cambiar los hábitos negativos, mejorar los hábitos positivos, lo que estoy haciendo es un ejercicio de regulación emocional e intelectual, cognitiva, para ser una mejor maestra y un mejor maestro. En el momento que soy mejor maestra y mejor maestro, voy a poder influir con mis estudiantes, con mis alumnos y con los papás de mis alumnos, que es una parte extraordinariamente importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, para que sean mejores estudiantes y mejores maestros. Así es que el objetivo de mejorar las escuelas empieza por la acción de mejorar lo que yo hago en cosas muy sencillas, ¿no? Si no como bien, comer mejor. Si no duermo bien, dormir mejor. Si no hago ejercicio, hacer más ejercicio. Claro. Si leo muy poco, leer un poco más. Esos son los mejores alimentos del cerebro. Si aprendo una cosa nueva cada día, estoy haciendo mejores conexiones neuronales, que es la forma en la que el cerebro se organiza para provocar mis decisiones y mis acciones, que llamo yo como decisiones, pensamientos y emociones. Al final de todo, en el centro, ahorita, la forma en la que yo estoy hablando, interactuando contigo, con ustedes, es mi cerebro está en una actividad constante de conexión y desconexión de neuronas que me permiten decir las palabras que estoy diciendo, hacerlas sentido, ordenarlas de una manera lógica, estabilizarme emocionalmente para poder producir mejores respuestas, para entender mejor las preguntas, comprender lo que puedo hacer. Y en la medida en la que yo estoy más ordenado internamente, que tengo bien esos equilibrios que te acabo de mencionar, súper sencillos para modificar mi máquina de aprendizaje y ser un mejor maestro. Y siendo un mejor maestro, lo que estoy haciendo es ayudar a rebobinar, digamos, los cerebros de mis estudiantes para que sean mejores estudiantes, y los de los papás de mis estudiantes para que sean mejores padres de familia. Entonces, en lugar de estar pensando, ay, bueno, pues necesitamos esto, necesitamos el otro, y vamos a hacer la mejor escuela del mundo, y vamos a hacer la mejor escuela de la zona, y tenemos que mejorar los puntos PISA, o los puntos Planea, o este tipo de cosas, mejor me pregunto, ¿qué cosas puedo hacer mejor mañana de las que hago hoy? Yo. Como individuo. Como individuo. Y en ese momento estoy haciendo un gran paso por la educación. El futuro de la educación en México está en lo que todos nosotros aquí abajo hagamos en nuestras áreas de influencia. Y el área de influencia de uno empieza con uno mismo. Claro. Y luego con los que están cerca en tu hogar. Claro. Y luego círculo. Y ese círculo se amplía. Y uno de ellos se va a otro círculo que se llama aula. Y ahí hay una maestra y un maestro que tiene su propia zona de influencia, que es su propia zona personal. Y la zona como esa influencia que tiene sobre sí misma y sobre sí mismo la repercute, la extiende a sus alumnos de manera individual y de manera colectiva. Y ellos, a su vez, empiezan a mejorar. Claro. Y entonces se hace un efecto... un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso. Doctor, pues muchísimas gracias. Se quedan de verdad muchos temas en el tintero. Sí, ya pasaron 20 minutos. Gracias por tus preguntas. Se quedan muchos temas en el tintero que espero en otra ocasión podamos desahogar, de verdad que sí. Ha sido un verdadero placer poder charlar con usted, poder conocerlo de manera personal, particularmente un servidor que ha tenido la oportunidad de leer algunas de sus obras. Gracias. Y a todos y cada uno de ustedes agradecerles el interés de ver esta entrevista, a cada uno de ustedes los suscriptores de el canal de la Subsecretaría de Educación Básica,
y nos vemos en otro capítulo más próximo de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Muchísimas gracias.